Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast La Biblia lo dijo primero, su servidor Jonathan Rosas y mi querida hija Noemí Carolina Rosas Villa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de La Biblia lo dijo primero, donde hablamos sobre temas de relevancia actual, pero que creemos y sabemos que la Biblia lo habló primero y tú siempre dices y lo dijo bien. Y lo dijo bien, Y lo dijo mejor, completo. completo. Y sabes que desde la visión de Dios para cada ser humano, ¿no? Sí, y por eso está bien y completo y es la manera correcta. Y hoy tenemos un tema que es de mis temas favoritos y que creo que la Biblia de tapa a tapa lo trata de manera directa en ocasiones y otra de manera muy indirecta, pero que podemos ver el corazón de Dios acerca del tema de hoy, que es... Hoy vamos a estar hablando acerca de el liderazgo. Habla la Biblia sobre el liderazgo, que dice cómo y por qué debemos de ser líderes y cuál es la visión de Dios para cada uno de los líderes, ¿no? Creo que es un tema que en los últimos, que serán los últimos años, se ha vuelto de mucha relevancia porque creo que también el ser humano actual busca mucho como el crecimiento personal, y parte del crecimiento personal y del trabajo interior, algo bien importante es el liderazgo, y creo que el liderazgo es algo que en cualquier esfera social tienes que tener y desarrollar, ya sea algo artístico o empresarial o de iglesia. Realmente es algo en lo que todos podemos desenvolvernos en liderazgo. Entonces realmente es un tema muy, muy importante. Claro que en la familia es algo también en donde desarrollas mucho liderazgo, y aún en tu relación contigo mismo. Entonces estamos muy emocionados de hablar de esto. A ti es un tema que te gusta mucho y que personalmente hablas mucho. Sí, me gusta porque creo que es la visión de Dios para cada ser humano. Que todos desarrollemos nuestro liderazgo, nuestra influencia. Hace años, yo creo que fue el primer libro que leí sobre el liderazgo. Los 10 errores más comunes de un líder. Y el escritor, de apellido Hans, un alemán, decía que todo mundo habla de lo que debe hacer un líder, pero si vemos los errores que ha cometido los líderes y ya los evitamos, pues también podemos aprender mucho. Y bueno, fue hace años, pero una de las cosas que creo que hasta el día de hoy me impactó del libro y lo trato de hacer, es que él decía, no te enfoques en los papeles, en las cosas, enfócate en la gente. Lo más importante de todo es la gente. Las personas. ¿No? La gente, las personas. Y otra de las cosas que él también proponía es que el líder debe crecer él primero, es decir, liderarse a sí mismo, ¿no? Entonces, yo no puedo liderar a otras personas si no aprendo a liderarme yo. Y si yo no desarrollo mi carácter, si yo no desarrollo mi persona y asumo la responsabilidad de lo que Dios me ha dado, el propósito que yo tengo en la vida, nunca voy a ser el líder que Dios quiere que yo sea. ¿Sí me explico? Porque siempre dentro del propósito de Dios para nosotros involucra personas e involucra cosas. Sí. Entonces, si yo no estoy dispuesto a crecer, ¿cómo va a crecer todo lo que está alrededor mío? Sí, cómo va a crecer el equipo de personas a las que me veo en la posición de liderar. Me encanta eso, y creo que es un tema que toca la Biblia y que también habla muchos libros de liderazgo, que la verdad muchos libros de liderazgo o los autores más reconocidos, por ejemplo John Maxwell, que es por excelencia como yo creo que el más reconocido acerca del tema del liderazgo, son conceptos que saca de la Biblia totalmente, y siempre habla sobre este aspecto del autoliderazgo que uno tiene que tener consigo mismo. Y me encanta porque Platón, que es alguien que se cita mucho esta frase de él, que dice
que dice así, que habló sobre justo eso. Dice, la primera y gran victoria es conquistarse a uno mismo, que dijo Platón. Pero dice Proverbios 16:32 que es mejor ser paciente que poderoso y vale más tener autocontrol o dominio propio que conquistar una ciudad. Porque siempre es hacia nosotros mismos que primero tenemos que hacerlo. Y me encanta pensar en un Dios que primero prepara a las personas y que llama, como esta frase súper popular, ¿no? Que es que no llama a los que están capacitados, sino simplemente a quien Él decide hacerlo y viendo el potencial de la persona y prepara nuestro corazón para que podamos nosotros también levantar el de otros. Porque creo que algo súper importante es a veces resignificar la palabra liderazgo, porque creo que es una palabra que por lo corrupto de este mundo se ha transgiversado mucho su significado, ¿no? También palabras como servicio, amor, sexo, o sea, conceptos que son de Dios y que Dios creó y que son para nuestro bien y para vivir una vida plena y gozosa aquí en la tierra, pero que como nosotros lo hemos mal usado y mal, o sea, lo hemos puesto mal en práctica. A alguien le asusta pensar que le digan eres un líder, porque no se ve como lo que cree que debería ser un líder, o le asusta el que alguien trate de imponer liderazgo sobre él, porque también tenemos esta idea mala de que el liderazgo es el que ¿cómo se dice? El que golpea la mesa y manda a más y el personas. Que manda y el dueño o el sí, o sea, el que manda a los demás. Pero la verdad es que eso no es liderazgo. Liderazgo no, según la Biblia, no es ni mandar, ni ordenar, ni el que es cabeza por sobre los demás. Jesús fue bien claro en eso cuando trataron entre sus discípulos de ser líder de los demás, ¿no? Así como cuando tú te vayas, ¿quién va a ser el bueno aquí? Cuando estaban teniendo esa conversación y que les dice bien claramente, el que quiera ser el mayor de ustedes, es decir, el que quiera ser el líder, va a tener que ser el que sirva más a los demás. Y John Maxwell dice que liderazgo es influencia, pero creo que la mayor influencia que alguien tiene sobre otro es cuando tú le sirves a alguien, cuando de todo corazón buscas servir a esa persona, amar, ¿no? Amar. Y creo que podemos ver ese liderazgo en toda la Biblia. Moisés no era quien mandaba al pueblo de Israel. Moisés lideraba al pueblo de Israel porque él les servía a través de lo que él hacía para que el pueblo de Israel fuera libre. Eso era lo que al final él quería, ¿no? Y llegar a la tierra prometida. Y Jesús creo que es el mayor ejemplo del liderazgo. Yo no vine a que me sirvan siendo el rey del mundo, yo vine a servirles a ustedes. Y Jesús dice algo bien clave porque dice cómo es el liderazgo en el mundo y cómo es el liderazgo según el reino de Dios. Porque él dice, en el mundo el más poderoso oprime al pobre, oprime a los demás, pero dice, entre ustedes no tiene que ser así. Y ahí es cuando dice, entre ustedes tienen que servirse unos a otros y el mayor va a ser el que sirva a los demás. Sí, totalmente. Si tú pones un durazno en una mesa, pues ese durazno al paso de los días se va a echar a perder. Y desgraciadamente los seres humanos somos así, somos corruptibles y corrompemos las cosas. Sí. Pero Dios es el que preserva. Dios preserva las cosas. La palabra refrigerio o refrigerador, ¿no? Por ejemplo, en el Arca del Pacto están allí la vara de Aarón que reverdeció por su liderazgo. Está allí también el maná que no se echó a perder, está preservado. Y están las tablas de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que el liderazgo, como el amor, como el servicio, como todas esta gran visión de Dios para la humanidad, cuando lo dejas sin Dios, se corrompe. Totalmente. Se corrompe, no se preserva. Entonces, hoy por hoy tenemos que rescatar los valores y principios de Dios para la sana convivencia de los seres humanos, y una de estas es el liderazgo de servicio, el liderazgo de influencia, el liderazgo de propósito,
el liderazgo de voy a hacer esto no porque quiera, sino porque lo debo hacer. Para eso nací, para eso existo, para eso estoy Sí, es aquí mi en la propósito. tierra. Es mi propósito de vida. Y todos los días yo preguntarme y preguntarle a Dios cuál es su propósito para mi vida y ejercerlo al máximo, no Totalmente. limitarme, no estar en una condición yo de, no, pues es que no puedo, no soy, no valgo, no tengo, sino más bien, Dios, ¿tú qué es lo que quieres para mí? ¿Qué quieres tú que yo haga como proyecto personal de Sí, vida? sí. Tú me vas a dar la sabiduría, me vas a dar la inteligencia y a través de las improntas psicológicas, espirituales, cognitivas y de liderazgo, lo voy a realizar, lo voy a alcanzar. Jesucristo es el líder por excelencia. Jesucristo vino y partió la historia en dos. Interrumpió a los seres humanos y a la rueda de la creación y dijo, ya llegué, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo llegó? Como un Sirviendo, niño, sí. ¿verdad? Un hijo nos es nacido. Fíjate qué bonito. Y un hijo nos es nacido. O sea, es el hijo de todos los que estaban en ese momento. Es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ese bebito indefenso venía a liderar al mundo con gracia, con amor, Sí. con misericordia. Y fíjate lo que dijo, no hay amor más grande por los demás que dar su vida por los demás. Ese es el verdadero liderazgo. Totalmente. El verdadero liderazgo es amor, dar, servir, entregarte a un propósito más grande que tú, Sí. que requiere más fe que cualquier tienes. cosa, y si lo puedes hacer por que es ti mayor mismo, que tú. sí, que es mayor que tú, y si lo puedes hacer por ti mismo, pues qué cosa tan pequeña. No lo puedo hacer por mí mismo, necesito el liderazgo de Dios sobre mi vida, el liderazgo de Jesús sobre mi vida, para yo trascender y ayudar a muchos seres humanos a que, igual que yo, encontremos el propósito Trascienda. y juntos lo hagamos para glorificar a Dios. Sí, está ¿Me súper explico? fuerte eso. Sí, casi las personas a las que Dios llamó, por ejemplo en el Antiguo Testamento, mujeres y hombres, me encanta pensar que era un deseo que Dios puso en ellos o una orden. En el caso de Moisés o en el caso de Nehemías fue una orden que Dios directamente puso en el corazón de Moisés o en el corazón de Nehemías o en el corazón de Esther, por ejemplo, pero que trascendía a que sus vidas trascendieran. O sea, el liderazgo de cada uno de ellos creció en manera que el corazón de ellos era conmovido por una causa mayor que su propio beneficio. Y en todos fue que el pueblo fuera libre o que se reconstruyera la ciudad, en el caso de Nehemías, que a mí se me hace por excelencia un ejemplo de liderazgo brutal, el de Nehemías, porque me encanta que en el primer capítulo de Nehemías dice que él lloró amargamente porque la ciudad de Jerusalén estaba destruida y que oró a Dios y reconoció el pecado de su pueblo y aún de sí mismo y de su familia, y que le dijo, dame gracia para con el rey porque yo quiero hacer esto. Y en el capítulo 2, si no me equivoco es 2:11, dice que Nehemías cuando fue a visitar primero la ciudad, junto con unos pocos de hombres, que no le había dicho a nadie, dicen en la NTV, no le había dicho a nadie los planes que Dios había puesto en su corazón. Y creo que un verdadero líder es alguien que para mí esa es la definición, alguien que carga con un plan que Dios puso en tu corazón, que arde porque eso se realice, que trasciende tu propio beneficio o que tú adquieras poder o que tú adquieras renombre, sino simplemente es algo por el bien mayor que es algo que Dios puso en tu corazón. En el caso de José, y a mí se me hace un ejemplo increíble de eso, ¿no? José a lo mejor y cuando recibió los sueños, él dijo, órale, voy a ser el más de toda mi familia, voy a ser poderoso, voy a ser, todos se van a doblegar ante mí, pero oh sorpresa, no, el viaje que Dios le había preparado para que al final lo que Dios quería con su vida era que él fuera el segundo del faraón y que él estuviera en esa posición para beneficio de naciones enteras, y incluyendo el pueblo de Israel, que ni siquiera era un pueblo como tal en ese momento. ¿Tuvo fama, fortuna
Claro. ejércitos, pero todo eso no era el fin, solo un medio. El fin era preservar al pueblo del Sí. cual nacería el Mesías. Totalmente. ¿Me explico? Sí. O sea, había un fin mucho más grande Que su propia vida. que su propia vida. Y lo Ajá. entendió. Y lo entendió, y creo que una característica del corazón del líder, según el corazón de Dios, es integridad. Porque vemos que hay integridad en todo el camino de José, que hay una integridad de mantenerse siendo un líder en la posición en la que estuviera, porque un líder es diligente y es íntegro en lo pequeño y en lo anónimo, así como también en lo grande. Yo creo que David fue un candidato para ser rey porque era diligente con ovejas que no eran de él, porque era diligente en lo anónimo, y era diligente y era fiel confiaba plenamente en Dios cuando nadie lo estaba viendo. Uh-huh. Y creo que esas son las preguntas que nos tenemos que hacer de qué clase de líder soy cuando nadie me ve, qué clase de líder soy en lo anónimo. Y lo completo, ¿no? Sí. Como yo siempre digo, completo es mejor que perfecto. Dios Sí. no nos pide perfección. Sí. Dios nos Solo pide Jesús. estar completos. Uh-huh. Y completo en la intimidad y completo en lo público. Uh-huh. Y tocaste un tema muy interesante que es el tema de Nehemías. El primer regreso de la diáspora fue por Zorobabel. Uh-huh. Y Zorobabel junto con Ageo. Eso es muy interesante porque Ageo lo que hizo fue regresar al templo la adoración, pero todavía las murallas de Jerusalén estaban destruidas. Sí. Entonces Dios le pone un propósito y un sueño de liderazgo y que requería de gran fe, de gran Sí. consistencia, de mucho desafío a Nehemías. Uh-huh. Pero curiosamente, lo primero que Nehemías reconstruye es una puerta que no estaba tan destruida, sino que como la renueva, y fue la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas es una puerta muy interesante porque es la puerta más cercana al templo. Y esa puerta de las ovejas tiene una vereda que va hasta Belén. Muy probablemente Belén, en ese pueblito, vivían sacerdotes que cuidaban a los corderitos que iban a sacrificarse. Esa puerta, la puerta de las ovejas del muro de Jerusalén, no tiene cerrojos. Es una puerta que abre y cierra fácilmente. Jesucristo entró por esa puerta de las ovejas porque a un ladito estaba el estanque de Betesda. El estanque de Betesda era donde se lavaban los corderos que se iban a sacrificar, porque Dios pedía que todo fuera limpio, puro, corderito sin defecto, corderito sin mancha. Y al punto al que voy con esto es que todo líder lo primero que tiene que hacer es restaurar el templo, su relación con Dios, Muy con bueno. algo mucho más grande que él, y restaurar. Antes de hacer y lograr. Sí. De hecho, descansar es primero que trabajar. Descansar es primero que trabajar porque el descanso es Qué Jesús. liberador. Sí, nosotros vivimos en un mundo que nos ha dicho que entre más trabajas, más tienes y más logras. Y Dios dice, entre más descansas en mí, y descansar en Él no es no hacer nada. Es que otra vez hemos malinterpretado muchas descanso. Palabras. Y descanso, pensamos que es estar tirados en la cama sin hacer nada. No. Viendo Descansar Netflix. es esperar en Dios. Es verdad. No depende de mí. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y yo estoy dejando que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Tengo esta agenda, tengo esta cita, tengo este propósito, quiero hacer esto, voy a hacer ejercicio, voy a hacer todo lo de mi agenda del día, pero descanso en que la última palabra la tiene Dios. Estoy restaurando el templo, estoy restaurando mi relación con Él y la puerta de las ovejas que Jesús dijo, yo soy la puerta. Fíjate el liderazgo de Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, no andará en tinieblas. Yo le voy a ayudar. Yo voy a hacer su luz. Yo te voy a guiar. Qué hermoso, sí. Y allí en ese estanque llamado Betesda, el Señor fue y sanó a un paralítico que tenía 38 años, enfermo. Vivimos en una sociedad que necesita
ser sanada, restaurada, Sí. amada. Y los líderes que Dios quiere levantar en este tiempo son líderes de servicio. Sí. Son líderes que ven a los demás y le dicen, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por Sí. ti? Y no estamos hablando solo de la iglesia. Oh, no, en todo cada sentido. ámbito en el que nos podemos mover, tenemos Sí. que ser líderes así. Ahorita que tú decías sobre liderazgo, fíjate, y lo decía hace poquito un amigo, si alguien trajera una maleta con $1,000,000 y lo abriera, lo sacara y lo pusiera en la mesa en El donde Mr. Big. todos estamos comiendo, Sí. ¿qué pensarían los demás? ¿Qué pensarías? O sea, ahí está, abre la maleta, saca el $1,000,000 y no dice nada. Y todos nos quedamos viendo el $1,000,000. Que habría gente que hasta se incomodaría. ¿Qué está haciendo ese dinero aquí? Y alguien diría, ¿de dónde lo trajo? ¿Para qué? ¿Será un dinero mal habido? O sea, empezamos a hacernos ideas de algo nada más con verlo. Así es el liderazgo. Vemos a una persona que tiene características para dirigir, para hablar con los demás y él es un líder. No, todos somos líderes. El punto es qué bueno que hacia llegamos dónde ahí. vamos a dirigir a la gente. Sí. El dinero no es malo. El dinero, ese $1,000,000 que alguien puso en la mesa, no es malo. El punto es hacia dónde se va a dirigir. ¿Sí me explico? ¿Y de dónde viene? ¿Y de dónde viene? Porque el paradigma mental cambiaría si dijera, oiga, la señora fulana de tal necesita una operación para su hijo a corazón abierto y yo conseguí este $1,000,000 para que le hagan la operación. Aquí está. Todo cambia. ¿Me explico? Y si alguien dijera, este $1,000,000 fue de un robo que hubo a un banco, no sé, ¿no? X. Sí. Todo cambia de acuerdo a la esencia del para qué. ¿Me explico? Entonces, Sí. el liderazgo no es yo sé dirigir, yo sé mandar, yo digo y la gente lo hace. No, es hacia dónde estás llevando a las personas y para qué. ¿Cuál es el propósito de tu liderazgo? ¿Me explico? Sí, me encanta. Ahorita que mencionaste la parte de si yo soy un líder, ¿no? Creo que algo que debería traernos mucha paz y ojalá que le traiga paz a alguien por ahí que está escuchando el episodio con un poco de reservas porque no se considera líder, porque no considera que entre dentro del espectro de cualidades de un líder, como dirigir, saber hablar o saber exponer, porque hay gente que dice, no, es que no me pongan a hablar, yo aquí estoy bien. Y quizá hay alguien por allí que dice, yo no entro dentro de esas características, pero la verdad es que liderazgo es algo que va mucho más allá de qué tipo de personalidad tenemos. Liderazgo se trata más de carácter, de seguridad, de compromiso, de paciencia, De fe, de de generosidad. confianza, ajá. Y esas son características de Dios, que cuando estamos cerca de Dios, eso se tiene que reflejar y eso tiene que brotar de nosotros. Entonces, si tú eres alguien que tiene una relación con Dios, eres un candidato a ser líder, la verdad. Y no importa la personalidad que tengas, porque también hay esta mentira que nos han vendido y que a lo mejor y las películas o como esta cultura norteamericana del perfil del líder, ya sabes, o sea, como esta persona. El general, que manda, el que o el nunca se quiebra, el que se levanta más temprano que todos sí, puede no comer en 3 días y sigue, sí. Ajá. Sí, o sea, el que habla, o sea, el que entra y todo el mundo lo voltea a ver, eso la verdad es que no siempre es un líder, no siempre. Moisés era alguien tartamudo. Y justo ahí es donde comenzó el autoliderazgo, ¿no? Que Dios trabajó en él primero, en su seguridad en sí mismo y en Dios para que él pudiera liderar a otros. Pero me encanta pensar que Moisés, antes de que Dios lo llamara, él ya tenía carga por su pueblo. Por eso mató al soldado, al egipcio que estaba maltratando a alguien, porque sentía carga, sí. malintencionada quizá, pero Un liderazgo muy humano, muy carnal, era un ¿no? liderazgo muy carnal. Desarrolló después un liderazgo espiritual. Sí, y fíjate que qué curioso, ¿no? Que también fue pastor un tiempo de las ovejas de su
de su suegro. Entonces como que Dios lo llevó a un retiro, ¿no? Como que a todos se los llevaba a un retiro de tú vas a estar un rato ¿Sabes apartado. que cuando la zarza estaba ardiendo, Ajá. era el mismo monte por donde él iba a traer a toda la nación, a todo el Wow. millón de personas? O sea, Dios es primero llevó demasiado detallista. ovejitas, vio la zarza, Dios le habló y le dijo Dios, en este mismo monte vas a traer como líder a todo mi pueblo, pero primero estás aprendiendo con estas ovejitas. Sí, ¿Me pero explico? él decía, es que no puedo, soy tartamudo, es que bla, bla, bla. Y ahí es, Dios empieza con cosas pequeñas y nos Sí, va dando más, qué más y hermoso. más. Fíjate, Sí. ¿quién no estaría dispuesto a seguir a un líder que tuviera amor, gozo, paz, paciencia, que fuera bueno, bondadoso, benignidad, bondad, una persona llena de fe, fe en el futuro, que sí se puede, que sí lo vamos a lograr? Oh, sí. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que La gente ante te va a todo seguir. lo que él no se tambalea, él sigue con mansedumbre y con paciencia, que le tiene paciencia a todos los que están alrededor de Sí. él. ¿Quién no seguiría? Pues ese líder fue Jesús. Sí. Y dice que ese es el fruto de conocer al Espíritu Santo y de estar íntimamente relacionado con el Espíritu Santo. Entonces cambia el paradigma y la perspectiva de un líder centrado en el ego, en el yo, en el tronar los dedos, en el mandar, en el golpear la mesa, a un líder con el carácter de Jesús. Totalmente. Entonces el carácter de Jesús fue lleno de fe porque nunca dudó. Sí. Él le preguntaba a la gente, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? Los Sí, invitaba a unirse, ¿no? a A esa fe. unirse a su liderazgo. Y, Ajá. ¿Y quién no seguiría a un líder que ponga las manos y donde ponga las manos haya bendición? ¿Quién no seguiría a un líder que tiene un sexto sentido espiritual en el cual discierne lo que va a pasar en el futuro? Sí. Discierne a las personas, ve a las personas con propósitos más allá, Como lo que pueden ser. como lo que pueden ser y no como lo que son. ¿Quién no seguiría a un líder que tuviera el don de hacer milagros, el don de la fe? Entonces, todos esos dones, los 9 dones, ¿no? Una palabra en su boca. Me encanta el nombre de Crisóstomo, que quiere decir boca de oro. Que su palabra sea una palabra que fluye de Dios. ¿Quién no seguiría a un líder así? Sí. Pues son los dones Sería del Espíritu natural Santo. el seguir a alguien Sí, así. exacto. Hay un libro de John Maxwell donde cuenta una historia sobre una mujer que entrevistó a 2 candidatos para presidente. Y que con uno, no recuerdo los personajes, pero dijo que con uno ella sintió que estaba hablando con la persona más inteligente del mundo. Y dijo, pero con el otro yo sentí que yo era la mujer más inteligente del mundo. Y la reflexión de esto es que el carisma, eso que lo que le llamamos carisma, ¿no? Como esa capacidad de atraer a la gente que pensamos que viene naturalmente en nosotros. Realmente el carisma no es más que cómo hace sentir a las personas que están a tu alrededor. Qué tan especial se sienten otros. Y ahí empieza si yo me siento especial, tengo la capacidad de hacer sentir especiales a otros. Creo que el trabajo de un líder también es que otros puedan ver lo que no ven de ellos mismos. Y eso es algo que Dios hace en toda la Biblia, ¿no? Dios le dijo a Gedeón, hombre esforzado y valiente, cuando el tipo se estaba escondiendo. Es que Jesús siempre veía lo que ellos no veían. Sí. Como a Pedro, que era un pescador chafa, y le Ajá. dijo, no te preocupes, vas a pescar Hombres. hombres. O sea, tú vas a más... Si no puedo pescar ni pececito. Sí, ¿verdad? aquí estoy. Sí, aquí tengo todo el día intentándolo. Pero creo que eso va a ser un líder. Y cuando eres como Jesús, creo que va a ser natural el que otros te sigan, sin importar tu personalidad. Por ejemplo, un ejemplo para mí bien práctico de estas diferentes personalidades es mis abuelos. Mi abuelo, yo siento que era más de este tipo de lo que uno pensaría que es un líder, ya sabes, como general, como con este carácter muy firme. Como Logan, el de la serie de Succession. Succession. Algo así. Un poco Logan, ¿no? Ajá, o sea, como muy firme y la gente lo seguía, es la verdad, o sea, tuvo un gran liderazgo, pero la verdad es que mi abuela también era una gran líder y mi abuela era una persona hasta la fecha tranquila,
que se dedicaba a servir a otros, que te hacía la comida, pero era gente con la que tú querías estar. Y ya en la plática de que te servía, tú le prestabas oídos a sus consejos, a sus palabras, a seguir su ejemplo, porque trasciende a tu personalidad y a tus talentos y a tus cualidades. El carisma y el carácter es algo que se construye y es algo que crece a medida que Cristo crece en nosotros, porque el verdadero carácter que tenemos que tener es el de Cristo. Hay dos tipos de liderazgo, hablando de los seres humanos, el liderazgo tipo Marta y el liderazgo tipo María. El liderazgo tipo Marta es afanoso, preocupado, workaholic, siempre actividad, actividad. ¿Qué tengo que hacer? Sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más? Y todo lo hago para Dios y por la gente, ¿no? Pero un liderazgo en ley, un liderazgo en el tengo que hacerlo. ¿Y ahora qué más? Y ansiedad, afán, preocupación. Y este es un liderazgo que termina por cansarnos, por fatigarnos, y todos hemos caído en ese tipo de liderazgo, en nuestras fuerzas. Pero el otro liderazgo es tipo María. Yo estoy convencido, y lo he investigado, que María, la hermana de Marta y de Lázaro, es la misma María de Magdala, o sea, María Magdalena. Hay algunos eruditos que dicen que se apasionó tanto por Jesús que cambió su residencia de las villas de Jerusalén, o sea, Betania. Eran ricos. Cuando muere Lázaro, la aristocracia de Jerusalén fue al funeral. No cualquiera tenía una tumba como la que Lázaro tenía, donde la tapa era una piedra que rodaba y había escalones hacia abajo. Eran tumbas de como mausoleos, como de gente muy rica, y cabían varias personas ahí abajo al morir. Igual, muy similar a la tumba que José de Arimatea le dio al Señor Jesús. Pues esta María es la Magdalena. Cambió su residencia a Magdala, un pueblito hacia el norte, más de 200 kilómetros cerca de Galilea, cerca de Capernaum, Magdala. Allí vivía María Magdalena. Su liderazgo era influir, amar, cuidar, proteger y servir con su dinero a la obra y al reino de Jesucristo. Cuidó de María, la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Ayudó a Susana, que era otra discípula. Ayudó también a esta mujer, Cusa, la esposa de Cusa, que se llamaba Juana, del superintendente de Herodes. Es decir, era la líder de las mujeres. Imagínalo. Juan Pablo II dijo que era el apóstol de los apóstoles. Así le dijo a María Magdalena. ¿Por qué? Porque el liderazgo de María. Pero ¿sabes qué hacía María? Estaba a los pies de Jesús. Sí. Fue la misma que quebró el frasco de alabastro de perfume de nardo puro. Me encanta eso de nardo y puro, porque resulta que ese nardo solo se daba allá en el Tíbet, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. En los montes Himalayas se daba ese nardo y costaba 300 denarios. Al costo de hoy serían más de 60,000 pesos en México. Y ella quebró ese perfume para adorar y honrar a Jesús. Siempre estuvo al pendiente de que a Jesús nada le faltara, a la gente de amar y de servir, y trascendió. Ese es el verdadero liderazgo. Sí. Estar dispuesto a todo por una causa. Y la causa sea verdaderamente que venga de Dios y servir a la gente. Y esa causa mayor que tú te lleva a ti a hacer el más grande esfuerzo para Dios, honrándolo. ¿Sí me explico? Sí. O sea, lo que hagas lo vas a hacer contento y feliz porque está haciendo para Dios, no para la gente. Porque la gente somos bien malagradecidos, pero Dios sí nos recompensa. Sí, me encanta. Me encanta. Hay un versículo que quería leer porque te quiero hacer unas preguntas. En Hebreos 13:7, me encanta este versículo, dice: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe.
dice. Y me encanta que dice, piensen en todo lo bueno, ¿no? Porque claramente no todo va a ser bueno de líderes. Aunque tratemos de ser, como tú dijiste, buenos y íntegros y ser generosos y apasionados, no somos perfectos. Y claro que hay errores que cometemos en liderar a otras personas por la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando un líder se equivoca? O qué pasa cuando un líder cae y hay veces que el equipo se ve lastimado, ¿verdad? Y que como la moral del equipo se ve muy lastimada. ¿Qué le dirías a una persona a la que su líder le falló? Porque yo sé que ahorita si te pregunto, tienes muchos líderes que has tenido a lo largo de tu vida a los que les agradeces lo que hicieron en tu vida y que eres el resultado. Todos somos el resultado de buenos líderes, comenzando por nuestros padres. Si fueron buenos líderes, eso se refleja en nosotros. Si fueron malos líderes, también hay un gran reflejo en nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando se equivocan? Cuando mi mamá y mi papá se equivocaron en el liderazgo que tuvieron, o algún líder en mi iglesia, que eso creo que causa mucho dolor, ¿no? A veces a la iglesia. ¿Qué dirías? Ahí. Decía en el templo de Apolos, hombre, conócete a ti mismo, ¿no? Y frase que acuñaron los grandes filósofos de Grecia. Pero yo creo que antes de conocerme a mí mismo, conozco quién es Dios, su gracia, su amor y su misericordia. Porque si piensas en David, tú lo mencionaste, David se equivocó. Sí, cañón. Salomón se equivocó. El mismo Abraham se equivocó. Moisés, nuestros grandes... Sara. Sí, Sara se rió de lo que Dios decía de ella, ¿no? Si vemos también, por ejemplo, a Esther. ¡Wow! Esther, qué gran líder. A ver, Esther se estaba casando con alguien que no era del pueblo hebreo. Era hasta enemigo del pueblo hebreo. ¿Sí me explico? También en eso incurrió. O sea, no hay un solo ser humano perfecto. Dios no nos pide perfección, nos pide estar completos. Ahora, me encanta la figura de Pedro fallándole al Señor, porque él le dijo, Jesús, si todos estos líderes es tu equipo de trabajo que tienes, hablando, ¿no?, en el término humano, te fallan, yo no te voy a fallar. Es más, Jesús, estoy dispuesto por ti a ir aún a la muerte. Y Jesús voltea, ¿verdad?, y lo ve y le dice, Pedro, hoy, este día, antes de que el gallo cante, tú me vas a ver negado 3 veces. Y esa palabra negado no es nada más, no lo conozco. No, es maldecir el nombre del Señor. Es inclusive decir que no es el Mesías. Cuando tú dijiste, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que después te desdigas de eso, eso es negar. Y el otro que también falló fue Judas. ¿Sabes que Judas se arrepintió? Agarró las monedas y las regresó. Sí. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? Que Judas nunca volvió a Jesús y se rindió. Y Pedro sí. Fue el primero que se bajó de la barca para acercarse. Sí. Entonces, Pedro cae rendido ante el Señor y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Jesús no le dice, ya sabía que me ibas a fallar, mira, no, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor. Y ya la tercera vez le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dice, levántate y ve a hacer lo que te mandé a hacer. Es decir, pastorea mis ovejas. Ve. No, pero es que te fallé, es que no hice lo que tenía que hacer. No te lo recrimina. No. Judas nunca vino a rendirse delante de Jesús, jamás. Pedro sí, esa es la diferencia. Por eso dice la Escritura, humíllense bajo la poderosa mano del Señor y Él los volverá a levantar, los exaltará. Sí, Jesús es el exaltado sobre todo, levantado por encima de todo. Y Él nos levanta a donde Él está. Con Jesús nos sienta en lugares celestiales. Cuando nos humillamos, volvemos a Él con un corazón genuinamente arrepentido, rendidos, y nuestro liderazgo resurge. Si te equivocaste, vuélvete a levantar. Jesús te quiere seguir usando. Mientras hay vida, hay esperanza, hay influencia, hay liderazgo, hay propósito.
vuelve a retomar el propósito que Dios tiene para ti. Y Dios te va a dar la capacidad de servir a más personas en un nuevo nivel de fe y de autoridad espiritual, ¿no? Sí, sí, buenísimo, buenísimo. La verdad es que no es fácil, ser líder, y creo que Jesús, su invitación a Pedro, por ejemplo, a pastorear, era como un invitarlo a ser parte del propio sacrificio que él estaba haciendo, ¿no? Y a morir a sí mismo para que ahora otros pudieran conocer de Jesús. Y creo que otra cosa que creo que es súper importante mencionar es que un líder tiene que ser liderado. O sea, para empezar por Jesús, pero también lo sano es buscar líderes. Así como es insano que un pastor no sea pastoreado, ¿verdad? Que un mentor no sea mentoreado. Aparte de que todos tenemos que hacerlo por Dios mismo y estar en comunión con Él diaria, con el Espíritu Santo siempre aquí cerca de nosotros para poder guiarnos en el día a día. Creo que es muy sano tener a personas en quienes también puedas confiar. Y hablando de ese tema que te digo, ¿no? De lo que dice Hebreos, acuérdense de los líderes que les han enseñado la palabra de Dios y acuérdense de lo bueno que fueron. Y creo que hay algo que tú dices bien padre, que es como cuando aprendemos a ver a la gente con amor y verdad. Creo que si entendemos que el único santo y perfecto es Jesús, nos es mucho más fácil poder perdonarnos unos a otros los errores y poder perdonarnos y levantarnos unos a otros cuando nos caemos. O sea, cuando yo entiendo que tú como pastor eres un hombre de carne y hueso y que vas a tener caídas, porque así es la vida, todos nos vamos a caer tarde que temprano, puedo entender que no voy a usar esa frase como dicen ahorita de que se me cayó un ídolo. Ubicas como esa cura de no, se me cayó un ídolo. Porque hay veces que ponemos a la gente en donde no tienen que estar, que le damos como un lugar que no tienen que tener. Y entiendo la frase, a mí también se me han caído varios ídolos, pero eso es mi error, o sea, porque yo los puse en un lugar en donde no iban. Y tú siempre dices, cuando solo amas a la gente, pero no los ves, no ves quién realmente son, es decir, no los ves con verdad, pues vives a ciegas, y es un amor a ciegas porque no ves quién realmente son. Pero cuando solo los ves con verdad y dices, son esto y esto y esto y esto, pero no con amor, eso también está a medias. Pero cuando sabemos que las personas se equivocan y son esto y son aquello, pero también los vemos con amor y vemos su capacidad y vemos sus cualidades, que es como Dios nos ve a todos, ¿no? Somos todos conocidos por Dios al 100% y creo que solamente por Él, es donde realmente podemos aceptar los errores tanto del líder como del equipo. Y creo que también es súper importante que un líder pueda abrazar al que se equivoca también de su equipo, ¿no? Que pueda levantarlo. Y creo que eso también habla mucho del corazón en donde él está y cómo se ve a sí mismo. Porque para eso estamos, para levantarnos unos a otros. Sí. Concluyo con dos pequeñas historias. La primera, Tony Robbins, el gran Tony Robbins, invita a una conferencia sobre marketing y todos los de marketing de Estados Unidos y pagan un dineral por su conferencia. Y él llega y les dice, ¿cuántos anuncios comerciales han visto ustedes el día de hoy? Desde que venían en el teléfono, en los espectaculares, en todo, en el radio, en la televisión. Anuncios, anuncios, anuncios y anuncios. ¿Y cuántos se acuerdan de esos anuncios? No, pues muy poquito. Pero ¿cuántos de ustedes se acuerdan del lugar donde mejor los trataron? El último, donde mejor te hicieron sentir. Sí. Y de ahí empieza su conferencia y dice, el mejor marketing o el mejor liderazgo es el amor. Sí. Cuando tú amas a una persona, esa persona te va a recomendar y va a decir, ve a ese lugar, ve a ese negocio, ve a esa empresa, ve con ese doctor. Es muy humano. Es una persona que te hace sentir bien, se interesa en ti,
te ama. Ve a esa iglesia porque está llena de amor. Toda la Sí, gente, es ¿verdad? Sientes, dicen ahora, las vibras. Se siente muy bonito, dice. El ambiente, sientes muy bonito. Me encanta ese lugar porque todos te sonríen. Todo, eso es liderazgo. Liderazgo es amor. Porque liderazgo es influencia. Liderazgo es influencia. Y la influencia más grande es Dios y Dios es amor. La segunda historia se la escuché a John Maxwell. Yo me certifiqué con John Maxwell. Y John Maxwell cuenta que Mr. Obama, presidente de los Estados Unidos, le pidió que fuera a hacer un team building con todo su primer equipo, el gabinete. Y dicen que llegó John Maxwell a donde estaban. Era una casa de descanso de fin de semana, como un retiro para ellos de liderazgo. Y les dijo, les voy a hacer una pregunta. Si veo que esta pregunta ustedes me la responden como debe ser, me quedo. Si no, ahorita mismo me vuelvo a ir, no tengo ningún problema. Y le dijo a todo el gabinete de Mr. Obama en ese retiro de liderazgo, ustedes son amigos. Ustedes son amigos. Señor Obama, usted es amigo de todos ellos. Wow. Y ustedes son amigos del señor Obama. No te estoy preguntando si tienes la mayor capacidad como secretario de Defensa, de Economía, no. Te estoy preguntando si eres amigo personal del presidente. Y tú, ¿eres amigo de él? El de la CIA, ¿eres amigo de este otro señor? Porque si ustedes no son amigos, difícilmente van a formar un equipo que alcance grandes cosas. Y es una realidad. El equipo gerencial, el equipo de ventas, el matrimonio, la familia en la iglesia, el superintendente del distrito, todo es amigo de la persona que tiene ahí a un lado. Es verdad. O se tienen que cuidar uno del otro porque a lo mejor lo va a transar, a lo mejor le va a dar el golpe por la espalda. Porque Jesucristo, siendo Jesucristo, el Verbo encarnado, Dios en la tierra, le dijo, ya no les voy a llamar discípulos, ahora les voy a llamar mis amigos, porque les he abierto mi corazón, les he hablado de lo más profundo de mi ser, la verdad verdadera. Como dijo el burro de Trek, de veritas, de veritas, de veritas, ¿no? Sí, wow, buenísimo. Eso es bien fuerte, pero sí, los grandes líderes no solamente hacían equipo, hacían vida con su equipo. Y me encanta. Jesús pasó 3 años con ellos, ¿no? Pero, y no era así como, ya se acabó mi turno, ahí se ven. O sea, era comer, era reír, llorar, ¿no? Y otras cosas que podríamos decir que hacían juntos y que vivieron. Y qué privilegio poder ser amigos de las personas a las que nos toca liderar. Y eso es en todos los ámbitos, como tú lo dijiste. Increíble capítulo. La verdad, esperamos que haya sido tan edificante y que se le hayan pasado también como nosotros. Comparte este episodio con alguien que tú sabes que le puede servir en su liderazgo, en su empresa o con su familia, a maestros. Creo que los maestros son grandes líderes de preescolar, de primaria y de todos los ámbitos, ¿no? Bueno, pues gracias a todos, a todas por el favor de su atención. Compartan los contenidos con alguien más que crean que les pueda servir. Y Caro, muchas gracias. Eres una gran líder. Tú también. Y vas a ser líder de tus hijos, ¿verdad? Sí. Y vas a ser líder. Y tú e Isaí son muy queridos, muy amados. Son líderes servidores de los muchachos de aquí de Dream Center, ¿verdad? Mario, Egla, mis hermanos, el Mike y todos, ¿verdad? Diana y todos los que están sirviendo aquí en casa, Sí. David, Sophie, Dream House, todos estamos para servir unos a otros. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Nos vemos.